Hola a todos, bienvenidos a este tutorial. Hoy vamos a aprender cómo programar evaluaciones automáticas de riesgos y controles dentro de Piranha. Esta es una funcionalidad clave para mantener como tal la gestión de riesgos constante, ordenada y alineada con los requisitos de auditoría y cumplimiento. Digamos que el objetivo de este tutorial es que al finalizar este video sabrás cómo configurar estas evaluaciones para que el sistema las genere de forma automática sin depender tanto de procesos manuales. Esta programación automática nos permite asegurar de que los riesgos y controles se evalúen periódicamente, evitando así olvidos, mejorando como tal el seguimiento y manteniendo una evidencia continua para las auditorías. Digamos que reevaluar los riesgos nos ayuda porque el entorno cambia constantemente a nuevas tecnologías, nuevas regulaciones, a nuevas amenazas externas o internas. Y esta evaluación asegura una resiliencia, sostenibilidad y continuidad del negocio, protegiendo como tal nuestra organización en las finanzas, la reputación e igualmente la confianza del cliente. Y esto nos permite una mejora continua mediante controles adaptados y una creación de una cultura preventiva. Entonces en Pirani podemos programar esas evaluaciones tanto de riesgos como de controles según la necesidad del negocio. Entonces ingresamos acá a la aplicación, ingresamos directamente al dashboard. Acá en el dashboard, en la parte superior al lado derecho, vamos a encontrar un engranaje, un icono de engranaje. Acá encontramos la opción de parametrización. Al ingresar acá a esa opción de parametrización vamos a encontrar las parametrizaciones disponibles que hay dentro del sistema. Acá para encontrar la de programas de evaluación nos vamos a dirigir a la parametrización directamente del sistema de gestión. ¿Qué nos indica esto? Que para cada sistema de gestión voy a tener una parametrización independiente de la programación de las evaluaciones. Ingresamos a la tarjeta de programación de evaluaciones y vamos a empezar a crear nuestra evaluación. Si ya tenemos evaluaciones creadas, ya nos va a mostrar un listado con esas programaciones ya creadas anteriormente. Entonces damos clic en el botón crear programación, encontramos ya como tal este papá o modal con la información que nos empieza a solicitar el sistema. Por defecto el sistema trae un estado inactivo, entonces para que esta programación funcione debe estar en un estado activo. Ya empezamos a darle un nombre, qué tipo de evaluación vamos a escoger. Acá el tipo de evaluación ya sea por riesgos o controles, dependiendo de lo que queramos programar. Vamos a empezar con riesgos y luego en la frecuencia de evaluación, con qué frecuencia se van a crear automáticamente estas evaluaciones de acuerdo a las condiciones que yo escojo. Entonces tenemos estas cuatro opciones: mensual, trimestral, semestral, anual. Seleccionamos la opción que necesitemos y acá el tiempo de evaluación va a ser el tiempo que va a estar abierto ese plan de evaluación dentro de nuestro sistema. Entonces si yo defino que la fecha de evaluación va a ser, no sé, del 1 de enero del 2026 hasta el 30 de enero del 2026, en ese periodo se va a crear allá un plan de evaluación con ese rango de fechas. El plan de evaluación, recordemos que tiene una fecha de inicio y una fecha fin. Entonces ese rango que creemos es el que va a quedar en el plan de evaluación. Bueno, acá para recordar, en la frecuencia de evaluaciones va a ser trimestral y va a contarle el trimestre a partir del día que yo cree la programación. Acá lo voy a colocar que el tiempo de evaluación va a ser de 30 días. Vemos esta otra sección que es la configuración por defecto del plan de evaluación. Acá ya va la información que va a crear en esos planes de evaluación que se van a crear automáticamente allá en el módulo de evaluaciones. Entonces, nombre del plan de evaluación, vamos a colocar evaluación y control. Debemos sí o sí definir una descripción. Entonces definimos esa descripción. Como ven, acá el signo de asterisco nos define qué campos son obligatorios. Entonces sí o sí tenemos que diligenciar estos campos, tanto el nombre, descripción, responsable del plan de evaluación, quién va a ser la persona responsable de ese plan que se va a crear automáticamente. Los grupos responsables, el plan de evaluación tiene una sección que se llama grupos. Son los grupos que van a ser los responsables o las personas asociadas a ese plan de evaluación que van a interactuar dentro de ese plan, ya sea gestionando solamente el plan o gestionando cada una de las evaluaciones que haya dentro de ese plan de evaluación. Entonces los grupos que yo seleccione acá, estos son los grupos que ya tengo creados dentro de mi sistema. Dependiendo de esos grupos, igualmente al momento de crearse la programación van a quedar asociados directamente a ese plan de evaluación que se cree. Acá en la parte de selección de los evaluadores, entonces van a ser las personas que van a evaluar cada uno de esos riesgos que se van a asociar a ese plan de evaluación. ¿Listo? Entonces, creador del riesgo. Entonces, cuando se cree ese plan de evaluación,
las personas que crearon los riesgos que nos aparecen dentro del plan de evaluación van a ser las personas que van a poder evaluar esos riesgos. Si quiero que sea una persona distinta a esta, le doy la opción de usuario específico y selecciono la persona responsable que va a evaluar como tal esos riesgos. Y pues solo va a quedar una persona evaluadora para todos los riesgos que yo configure en ese plan de evaluación. Luego de finalizar como tal la información que va a quedar en nuestro plan de evaluación, viene esta sección de alcance de la evaluación. Acá lo que hacemos es definir unas reglas o condiciones para que el sistema automáticamente tome esos riesgos que yo defina y se añadan directamente a ese plan de evaluación y se pueda como tal evaluar. Entonces tenemos la opción de todos los riesgos por defecto. Entonces esta opción lo que va a hacer es escoger todos los riesgos del sistema de ORM y crear ese plan de evaluación y asociarlos para poderlos evaluar. Si yo no quiero que sean todos esos riesgos en específico, yo lo que hago es definir un alcance por criterios específicos. En este momento pues tenemos dos opciones o dos condiciones para evaluar los riesgos. Entonces tenemos la opción de selección de alcance por procesos y el riesgo residual es igual a un nivel de apetito de riesgo. Entonces si seleccionamos la opción de alcance por procesos, nos va a habilitar acá esta sección de un grupo de condiciones y vamos a empezar a jugar con las condiciones que queramos. Entonces quiero que todos los riesgos de todos los procesos pues se evalúen ese plan que se va a crear automáticamente. Si no quiero eso, sino que quiero solo que se evalúen ciertos riesgos de ciertos procesos dentro de mi sistema o de mi organización, entonces yo lo que hago es seleccionar esos procesos y le doy guardar. Entonces los riesgos que estén asociados a estos procesos son los que se van a asociar a ese plan de evaluación allá en nuestro módulo de evaluaciones. Así funcionaría esta parte con la condición de alcance por proceso. Si quiero seleccionar la opción de ciertos riesgos, que su riesgo residual o ese apetito de riesgo sea mayor o superior de acuerdo a cómo yo tenga configurada mi calificación de riesgos o mi mapa de calor dentro de la organización, entonces quiero que todos mis riesgos que están en un nivel alto o moderado se evalúen. Entonces selecciono acá las opciones. Acá pues para aclarar puedo combinar las dos condiciones. Si quiero tener que los riesgos de estos procesos con un nivel alto o moderado se agreguen a mi evaluación, lo puedo hacer. ¿Listo? Vemos que acá puedo combinar las condiciones. Acá sí o sí pues esto es como un y, entonces tengo que cumplir las condiciones de los procesos y luego la condición de que el riesgo residual sea alto y moderado. O puedo agregar un grupo aparte. Entonces, o esto funciona como una opción, o cumplo lo de arriba o cumplo las condiciones de abajo. Y acá igualmente puedo agregar otra condición. Entonces solo quiero que acá o que mis riesgos residuales que estén en moderado y medios se agreguen al plan de evaluación. Entonces acá puedo empezar a jugar con estas condiciones y como tal así finalizaría pues la programación de mi evaluación. Listo, le doy acá en la opción crear y se me crea mi programación de evaluación. Entonces acá el sistema me va a mostrar el tipo de la evaluación, la última ejecución, si ya se ha ejecutado esta programación anteriormente. Acá lo que me va a mostrar es la última fecha en la que se creó esa ejecución de esos planes de evaluación y cuándo acá va a ser la próxima ejecución de creación automática de esos planes de evaluación. Entonces una vez pues tengo creado mi programa de evaluación, cuando se cumpla el tiempo, acá dentro de nuestro módulo de evaluaciones, vamos a encontrar la programación del plan de evaluación que se creó automáticamente. Acá pues para este ejercicio pues tenemos este plan de evaluación que vamos a suponer que fue el que se creó automáticamente, pues ya que pues nos tocaría esperar los 4 meses pues para que se realice la creación automática. Entonces lo que va a hacer el sistema por debajo es crear igualmente un plan de evaluación automáticamente con la información que yo creé dentro del sistema, dentro de esa programación, las fechas y el rango con el cual lo definí, el responsable del plan y el tipo de evaluación. Y acá en las entidades a evaluar me debe mostrar los riesgos que cumplen las condiciones que yo configuré directamente allá en esa programación, ¿vale? Entonces una vez creado pues ese plan de evaluación, vamos a encontrar todos esos riesgos que cumplan esas condiciones y una vez que cumplan esas condiciones ingresamos acá cada una de esas evaluaciones y vamos a visualizar la información.
Digamos, esto va en conjunto con el módulo que sacamos hace poco, una mejora en la cuantificación de riesgos, el cual les va a permitir a ustedes o a facilitar esta reevaluación de los riesgos con el fin de que ya el sistema les va a sugerir una calificación en cuanto a esa configuración que ustedes tengan en la calificación del riesgo de la parte de cuantificación, tanto ya sea del impacto por medio de las pérdidas o de la frecuencia por la cantidad de eventos que tengan asociados cada uno de esos riesgos. Entonces el sistema nos va a sugerir esa calificación y esto nos facilita esa reevaluación de los riesgos al momento de hacer esa evaluación. Vamos a encontrar esta información y ya con eso se cumpliría como el ciclo de la programación de los riesgos. Entonces si quiero acá finalizar mi evaluación, pues tengo que ser como el responsable de la evaluación o el responsable de todas. Voy a ingresar a este que sí soy responsable. Entonces acá encuentro la sugerencia, puedo como tal adoptar esa sugerencia o de acuerdo a mis conocimientos o a mi experticia dentro de mi gestión de riesgos que tenga, puedo modificar esa calificación e igualmente modificar la justificación. Igualmente si el sistema nos sugiere una justificación, pero pues también todos estos pasos son modificables. Entonces en el rango legal, entonces acá yo puedo dar mi justificación, ya tanto sea en impacto o frecuencia. Acá en frecuencia digamos que no tenemos una sugerencia, pues por parte de algunas variables, ya depende, como les digo, como yo tenga configurada mi parte de la calificación, en mi calificación de riesgos en la parte de frecuencia. Entonces acá es donde ya entra por tema manual y por eso es viable o es mejor configurar tanto la calificación cuantificable por medio de los riesgos, ya sea impacto y frecuencia, para que pues, se calcule automáticamente, y la programación nos ayuda a crear esos planes y a estas sugerencias digamos que haría como esa conexión o esa conjunción para ahorrarnos esta parte manual. Listo, entonces periodicidad de la actividad. Si vemos que una opción de pronto no aplica, lo que hacemos es colocar no aplica. Acá tenemos una variable ya calificada y acá igualmente podemos colocar no aplica. Listo, una vez finalizamos como tal la evaluación, la enviamos a revisión. Vemos que ya se envía a revisión. Y acá en el tema de evaluación, acá en la sección nos debe aparecer para aprobar o rechazar la evaluación. Eso ya depende de quién, del responsable del plan de evaluación. Listo. Entonces si yo quiero acá cambiarme el responsable del plan de evaluación, lo puedo hacer. Igualmente, así el sistema lo haya creado automáticamente, estos campos igual siguen siendo modificables, ¿vale? Le doy guardar. Evaluaciones, ingreso la evaluación que estaba evaluando. Y ya defino acá si apruebo, rechaza o devuelvo la evaluación realizada, dependiendo pues de los criterios con el que se haya calificado. Una vez aprobada, le doy enviar y finalizo mi plan de mi evaluación de mis riesgos. Entonces, así tengo que hacer esta evaluación por cada uno de esos riesgos para así poder finalizar como tal mi plan de evaluación y cumplir con esa reevaluación de cada uno de esos riesgos. Recordemos que si yo apruebo una evaluación de uno de estos riesgos, vamos a ver que el sistema pues le cambia automáticamente, una vez esté en estado aprobado, al riesgo le va a cambiar su calificación de acuerdo a esa reevaluación que yo le hice. Y asimismo funcionaría para el tema de controles. Ingresaría a la parametrización, nuestro sistema de gestión, programación de evaluaciones, y en vez de seleccionar acá en el tipo de evaluación riesgos, seleccionaría controles. Listo.